Hola a todos, en esta parte de Hacking con Python vamos a comenzar a hablar sobre crawling de aplicaciones web y para ello vamos a utilizar un framework escrito en Python llamado Scrappy. Scrappy es un framework bastante completo que permite llevar a cabo tareas de crawling y análisis de datos. Es una librería muy útil a la hora de escanear de forma recursiva los contenidos de un sitio web y aplicar un conjunto de reglas sobre dichos contenidos para extraer información que nos pueda resultar útil. Todo esto, aunque suena muy bien, en realidad es muchísimo más complejo de lo que parece, ya que la información que puede contener una página web no tiene una estructura fija, como en el caso de un modelo de base de datos relacional, donde consultas una o varias tablas, aplicas filtros y ya está, tienes un conjunto de datos. En el caso de los contenidos web, para aplicar técnicas de scrapping y crawling, lo primero que debemos tener muy claro es la estructura del documento HTML o XML y confiar que dicha estructura va a permanecer sin modificaciones, lo cual no siempre es así. Luego, para realizar minería de datos a múltiples sitios web utilizando técnicas de scrapping y crawling, puede ser una tarea muy compleja ya que evidentemente cada sitio web tiene una estructura distinta y la definición de patrones o filtros fijos puede producir resultados inexactos o incompletos. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que el proceso de analizar, extraer y aplicar reglas de negocio para filtrar información sobre uno o varios sitios web supone un esfuerzo que puede ser bastante considerable. Sin embargo, en el caso de Scrappy, tenemos un conjunto de herramientas que nos facilitan muchísimo estas tareas. Los elementos principales de Scrappy se listan a continuación. En primer lugar tenemos el intérprete, que nos permite realizar pruebas rápidas sobre las reglas que queremos aplicar sobre los contenidos que nos retornan las peticiones HTTP. Estas reglas típicamente son expresiones XPath. Por otro lado, también nos permite crear proyectos con una estructura base y de esta forma poder comenzar a escribir nuestros spiders y definir nuestros modelos de datos. Por otro lado, también tenemos los spiders, que son rutinas de código que se encargan de realizar peticiones HTTP a un listado de dominios y también aplicar reglas que típicamente son expresiones XPath sobre el contenido que nos retornan las peticiones HTTP. Por otro lado tenemos los ítems, que son simplemente contenedores de información. Los ítems son útiles para almacenar la información que retornan las reglas que aplicamos sobre los contenidos que vamos recorriendo, que vamos analizando. Los ítems son clases en Python que extienden de la clase item y que tienen una serie de atributos que son de la clase field. Bueno, esto lo veremos con mayor detalle en breve. Para comenzar vamos a utilizar el intérprete de Scrappy con la opción Shell. Con esta opción podemos probar diferentes expresiones XPath sobre una página web determinada. En este caso vamos a utilizar thepiratebay.sx. Seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis. Cuando vamos a explorar torrents, vemos un listado de categorías y que aquí tenemos /browse. Cada una de esas categorías está identificada por 3 dígitos, como podemos ver. Está de piratebay.sx /browse y 3 dígitos que corresponden a la categoría de torrents que queremos buscar. Por ejemplo, si vemos vídeo, aquí en esta categoría tenemos una tabla en la que están todos los torrents. Una tabla que es bastante extensa, aquí hay varias páginas. Pero bueno, de momento nos centraremos en esta primera página. Si nos fijamos, la tabla, cada una de las tuplas de la tabla, cada una de las filas, contiene toda la información necesaria para extraer información que podemos posteriormente mapear a un ítem, a una clase en Python. Tenemos atributos como el tipo, la descripción, que puede ser esta, un enlace de descarga, un tamaño y bueno, también podemos extraer el autor. Para probar esto, vamos aquí, utilizamos el intérprete de Scrappy con la opción Shell para que nos genere una consola que podemos utilizar
para hacer las pruebas que vamos a hacer a continuación. Y si nos fijamos, la respuesta es un código HTTP 200, con lo cual ha ido bien. Si nos fijamos, hay una serie de objetos de Scrapy que están disponibles para nosotros y que podemos utilizar para realizar nuestras pruebas. En este caso tenemos los objetos de petición y respuesta, un spider básico, un diccionario de ítems y un XPath Selector, que es este. En este caso nos interesa el XPath Selector para poder probar expresiones XPath y ver lo que nos retorna el parseo de dichas expresiones. Desde Chrome podemos sacar las expresiones XPath de una forma muy sencilla. Inspeccionamos el elemento, aquí está el código fuente. En este caso nos interesa sacar solamente el tipo, que en este caso sería, pues, puede ser este. Aquí le damos clic derecho y vemos el copy XPath. Aquí utilizamos el objeto hxs, el cual tiene una función llamada select, en la que podemos indicar la expresión XPath que queremos parsear. Quitamos el tbody, que no nos sirve en este caso, y este objeto que nos retorna la función select tiene una función llamada extract para sacar el código HTML en formato, en texto Unicode. Si nos fijamos, esta expresión, después de ser parseada, lo que nos retorna es esto, el código HTML. En cualquier caso, si queremos simplemente sacar este texto de acá, el texto de la etiqueta, desde XPath podemos hacer algo como esto, / text, y esto nos saca el texto de la etiqueta. Si nos fijamos, esta unidad de información la podemos meter posteriormente en una clase en Python, que es lo que llamaba anteriormente como ítems, contenedores de información. Esto mismo lo podemos aplicar para esta descripción de aquí. Por ejemplo, vamos aquí, copy XPath, .select, quitamos el tbody, .extract, y si nos fijamos, ha sacado este texto de acá. Bueno, vamos a verlo. Vamos a sacar de aquí lo que nos interesa sería el title. Por lo tanto, decimos @title, y aquí está el título del enlace. O también podemos sacar, como vimos anteriormente, el texto, que es este. También podemos sacar el tamaño, que en este caso, a ver, por aquí sería esto, copy XPath, vale, hay que quitar el tbody. Aquí está el tamaño. Si nos fijamos, con las expresiones XPath podemos llegar a un nivel bastante detallado de la información que queremos extraer. Si por ejemplo quisiéramos sacar el link de descarga de este torrent, que es esto aquí, sí,
nuevamente copy xpath, y de aquí podemos extraer simplemente el atributo href. Perfecto, tenemos el enlace del torrent, el link de descarga. Muy bien, como hemos visto, podemos utilizar la opción shell del intérprete de Scrapy junto con la URL del sitio web que queremos analizar y comenzar a realizar pruebas, principalmente estas, las de probar expresiones XPath. Luego, ya metiéndonos en lo que viene a ser la API de Scrapy, tenemos aquí un ejemplo que es un crawler para este sitio web de Pirate Bay, un crawler muy sencillo que en realidad solamente es útil a modo de ejemplo. Primero que nada, importamos las clases necesarias para realizar todo el proceso de crawling. Importamos el crawl spider, la clase rule que nos permite establecer las reglas por las cuales el crawler se va a basar para navegar por diferentes enlaces, SGML link extractor, que es una clase que nos permite definir una función de callback y expresiones regulares para indicarle al crawler por cuáles enlaces debe pasar y por cuáles no. El el HTML XPath selector, que es lo que vimos anteriormente con este objeto, básicamente nos sirve para aplicar expresiones XPath. Y luego tenemos la clase item y la clase field. Esta clase que tenemos aquí definida, torrent, es el contenedor de información. Extiende de la clase item y define una serie de campos que todos son del tipo field. Aquí, si nos fijamos, estamos definiendo la información que nos interesa extraer del sitio web. Nos interesa la URL, el tipo, el enlace del torrent, el tamaño y la descripción. Básicamente algunos de los atributos que vemos en cada una de estas filas. Luego tenemos una clase que es Pirate Bay Spider, que extiende de Crawl Spider. Todos los spiders en Scrapy tienen que definir una serie de atributos que son importantes para su correcto funcionamiento. En primer lugar tenemos el name, que es el nombre del spider que debemos asignar para posteriormente utilizarlo con el intérprete. Lo veremos en breve. Luego tenemos los dominios permitidos por los cuales el spider puede navegar, en este caso es el único dominio, y las URLs de inicio. En este caso nos interesa que comience desde /browse, desde aquí. Luego definimos una serie de reglas, en este caso solamente tenemos una. Estas reglas las definimos con el SGML link extractor. Aquí indicamos que solamente se puede navegar a cualquier sitio que comience con esta URL y que posteriormente tenga una barra y cualquier número de dígitos. Bueno, lo suyo sería aquí poner 3 dígitos. Esto es una expresión regular muy sencilla. Y en el caso de que esta regla se llegue a aplicar, como por ejemplo cuando se navega a este sitio, de forma automática se lanza esta función de callback, la que se encargará de manipular la respuesta. Esta función de callback, si nos fijamos, lo primero que hace es crear un HTML XPath selector con la respuesta, básicamente lo mismo que veíamos aquí. Luego instanciamos un torrent, que es una clase de este tipo, y a cada uno de los atributos que tenemos aquí definidos empezamos a meter la información. En este caso le metemos la URL que estamos navegando, el tipo, aquí metemos la expresión XPath que nos interesa extraer, de la que nos interesa extraer información, tenemos el enlace del torrent, la descripción y el tamaño. Finalmente, cuando esta estructura de datos ya está completa, la retornamos. Y esto es todo lo que hace el spider
y lo que hace la clase item. Es bastante sencillo si nos fijamos. Luego, para poder ejecutar esto desde Scrappy, tenemos que crear un proyecto. ¿Cómo lo creamos? De una forma muy sencilla. Scrappy Start Project y el nombre del proyecto. Al crear el proyecto de esta forma, Scrappy automáticamente nos crea un fichero de configuración y todos los elementos necesarios para poder ejecutar nuestros spiders. Tenemos un fichero donde tenemos que poner nuestros modelos de datos, los ítems, un directorio donde metemos nuestros spiders, un directorio de configuración y otro de pipelines. Lo primero que vamos a hacer es editar este fichero de ítems. Y en él vamos a meter nuestra estructura. Aquí tenemos la clase torrent. Necesitamos estas importaciones. Y ya está. Lo siguiente es crear nuestro spider en el directorio spiders. A este lo vamos a llamar Pirate Bay. Y aquí vamos a meter este código. Perfecto. Tenemos que importar el torrent. Lo hacemos from piratebay.items import torrent. Perfecto. Ahora mismo tenemos nuestro spider preparado en el directorio spiders y nuestro ítem en el fichero items.py. Finalmente, bueno, el siguiente paso es extraer información, ejecutar nuestro spider y ver que funciona correctamente. Para ello, utilizamos la opción crawl, en la que en primer lugar tenemos que indicar el nombre del spider, que es este, un fichero de salida, que puede ser este, y un formato para almacenar la información que vayamos extrayendo. En este caso nos interesa extraer la información en formato JSON. Ejecutamos esto y si nos fijamos, aquí se están creando se han creado una serie de ítems con la información del tamaño, el tipo, el enlace del torrent, la URL que se está navegando. Y ahora lo interesante es que nos ha generado un fichero JSON con toda esta información: la URL, el torrent link, la descripción, el tipo, tamaño, con toda la información que ha podido extraer. Muy bien. Esto está muy bien si estamos creando un proyecto en Scrappy y solamente vamos a utilizar Scrappy. Sin embargo, en muchos casos nos interesa tener estas funcionalidades desde un script que hagamos nosotros mismos, sin necesidad de depender de un proyecto entero en Scrappy. De hecho, si utilizamos Scrappy con la opción crawl fuera de un proyecto activo,
el comando no se reconoce porque no estamos dentro de un proyecto activo. Ahora bien, si queremos utilizar las funciones de Scrappy desde nuestros scripts en Python, sin necesidad de crear un proyecto en Scrappy, también lo podemos hacer. Para ello vamos a enseñar un ejemplo muy sencillo, que es este de acá, en el que vamos a extraer información de nuestro blog de hackerway.com. Vamos a explicar cómo funciona. Tenemos primero que nada un ítem, una estructura aquí definida, de la que solamente definimos el título, el autor, el tag y la fecha. Luego aquí tenemos nuestro spider, en el que indicamos que extiende de crawl spider, tal como lo vimos aquí en el ejemplo anterior. Definimos un nombre para este spider y las URLs de inicio, que en este caso será el dominio de hackerway.com. Y luego, esto es interesante, aplicamos una serie de reglas. En este caso aplicamos solamente dos. En primer lugar, indicamos que después de hackerway puede ir una barra y 4 dígitos. ¿Esto por qué? Porque podemos navegar por años, o podemos navegar por año, 4 dígitos, mes, 2 dígitos, día, 2 dígitos y un listado de caracteres, una serie de caracteres que corresponden al título. Este sería el formato de dicha URL. Por ejemplo, si entramos a cualquiera de estas, normalmente lo que se tiene es un año, 4 dígitos, mes, 2 dígitos, día, 2 dígitos y el título, una serie de caracteres. Cuando cualquiera de estas reglas se cumpla, como por ejemplo en este caso se cumpliría, se va a ejecutar la función de callback parseBlog, y en esta función lo único que hacemos es pintar un mensaje indicando la URL que estamos visitando, creamos un HTML XPath selector con la respuesta, instanciamos un ítem y comenzamos a extraer información con diferentes expresiones XPath que están aquí, tal como lo vimos anteriormente aquí. Finalmente retornamos el ítem. Perfecto, hasta aquí no hay nada que no hayamos visto en el ejemplo anterior. Sin embargo, como lo estamos ejecutando desde un script standalone, sin ejecutarse desde el intérprete de Scrappy, tenemos que definir algunas cosillas más. Aquí definimos la función main, que será el punto de anclaje del script, y lo primero que hacemos es importar un dispatcher y la clase de señalización, de señales. Aquí con el dispatcher estamos conectando, bueno, el dispatcher en realidad va a funcionar como funciona el intérprete. Se encarga de definir una función de callback en el caso de que esta señal de acá se cumpla. Esta señal indica que un ítem se ha retornado desde la función de callback del spider. En este caso será cuando se ejecute esta función y retorna el ítem. En este caso esta señal se dispara, y con la función connect del dispatcher le indicamos que la siguiente función de callback tiene que ser catch item, que es esta que tenemos acá, y en esta función lo único que hacemos es imprimir por pantalla el ítem que ha retornado esta función de acá. Puede que resulte un poco complejo, pero ya veréis que no lo es. Luego aquí tenemos los settings. Simplemente importamos los settings que vienen por defecto de Scrappy y sobreescribimos esta propiedad indicando que no queremos que se logue nada. Luego aquí, esto es lo más importante para el proceso de crawling, que es importar la clase crawlerProcess. Con la clase crawlerProcess la instanciamos con los settings
que hemos importado de aquí, instalamos y configuramos. Con esto ya queda el crawler preparado para recibir un spider y posteriormente comenzar con el proceso de crawling. Con la función crawl enviamos una instancia del spider y finalmente iniciamos el crawler. De esta forma, cuando se ejecute esta función, va a comenzar a ejecutarse varios hilos con estas reglas y a su vez se van a ejecutar en varias ocasiones esta función, y cada vez que esta función se ejecute y retorne un ítem, esta función de acá va a estar a la escucha de recibir el ítem y pintarlo por pantalla. Esta es la forma en la que podemos utilizar Scrapy desde uno de nuestros scripts en Python. Vamos a ver cómo funciona. Python crawler log. Perfecto. Si nos fijamos, el crawler está haciendo su trabajo, está aplicando estas reglas, ejecutando esta función, que es la función de callback para las reglas, y cuando retorna el ítem, la clase de señalización itemPassed dispara esta función de acá, esta función de callback. Esto puede tardar un ratillo, así que bueno, lo mejor es detenerlo. Perfecto, el motor se ha detenido. Si nos fijamos, el ítem extraído es lo primero que vemos aquí. Ítem parseado, ítem extraído, ítem parseado, link parseado, ítem extraído, y ya está. De esta forma funciona Scrapy desde un script standalone. En este vídeo hemos visto cómo utilizar Scrapy para desarrollar spiders y crawlers, y aunque creo que ha sido bastante ilustrativo, como dije anteriormente, es un framework muy complejo y muy completo que incluye muchas funcionalidades y características que son muy interesantes. En este vídeo solamente hemos rascado un poco sobre la superficie, así que os invito a seguir investigando y estudiando su funcionamiento. Muy bien, esto es todo de momento, muchas gracias y hasta la próxima.